Martes, ya está grabando, sí. Eh, la propuesta es ver si esta semana podemos dedicarla al teorema del valor medio, que se abrevia teorema del valor medio. La semana que viene dedicarla a las funciones exponenciales y logarítmicas. Y acá falta una parte porque no pude copiar todo. No, no porque me faltó un cacho. Eh, Acá, algo así. La semana que viene dedicarla a las funciones exponenciales. Y bueno, después viene, tendríamos una semana para repasar, repasar y hacer como una integración de varias cosas que seguramente vamos a ir viendo, o bueno, que ya están viendo seguramente, eh, pensando que bueno, el 17 es el examen del bloque 2 y bueno, serían los temas que entrarían al examen. Bueno, y después viene nuestro receso invernal y retomamos el martes 3, ¿no? Martes 3 de agosto, volvemos de las vacaciones, eh, que tenemos el recuperatorio el sábado 7, así que yo me imagino que esa semana usarla para revisar, repaso, un poco pensando en el recuperatorio. Eh, Después vemos cómo seguimos a partir de la siguiente semana, que según los temas, empezaríamos ya temas que entrarían en la segunda parte. Sí, no lo hemos charlado mucho entre todos, todo el equipo, pero la idea es que si bien el examen es el 17 de julio, que cae receso invernal, las notas puedan estar eh, esa semana, no esperar hasta agosto para que ustedes sepan el resultado, así pueden repasar o revisar, bueno. Pero bueno, ya le digo, no lo hemos charlado mucho. En todo caso, seguramente capaz dependa de cada grupo, pero lo mejor, lo óptimo, entiendo, es que ustedes puedan saber el resultado antes del 2 de agosto. Eh, ya lo anoto. Bueno, no sé si, no sé si han estado mirando. Bueno, Paula contó que empezó viendo un video que no correspondía. No me doy cuenta cuál, pero eh, los primeros videos que vienen para esta parte están relacionados con el teorema de valor medio, que, que bueno, bueno, la tableta anda mal, como suele andar a veces, así que empieza a tirar carteles a cada rato. Y que bueno, esencialmente están separados en tres partes dedicadas esencialmente al teorema de valor medio y con varias propiedades como consecuencia del teorema de valor medio, que ahora hacemos un repaso.
Y están muy buenos, no sé, a mí no son, entiendo que son un poco largos, no sé, creo que suman 1 hora y media en total, no sé si alguien los contabilizó, pero bueno, tampoco es que son todo el tiempo de teoría, porque tienen muchos ejemplos, así que más allá de lo que hablemos hoy, es bueno mirarlos para, para ver otros ejemplos que se presentan, más allá de los resultados teóricos. Bueno, yo quería hoy ponerle a hacer un resumencito de esto, si me ayudan, si están de acuerdo, y el jueves charlar sobre los otros dos. De la semana que viene, o sea, de la semana que viene, bueno, lo digo en serio porque lo hemos charlado ya, que uno piensa, bueno, fíjense que hay 6 videos dedicados a funciones exponenciales y logarítmicas. Parece mucho y la verdad que sí, es mucho. Entonces, eh, nosotros lo que queremos es que le den un poco más de bolilla al resumen que hemos presentado, que no sé si lo han visto, quienes lo han visto, que es un archivo PDF eh, que tiene... Ah, no, pero yo... ¿Por qué no puedo compartir? Ahí sí, ahí funcionó. Eh, el archivo PDF, a ver, y si hago así, bien, ahí funcionó. No sé qué le pasaba. El archivo PDF que tienes, bueno, tiene un resumen ordenadito de todos los resultados que se presentan en los videos. No están las demostraciones, que es quizás lo que hace que los videos sean largos, eh, pero se pueden ir posponiendo esas cosas o mirarlas de a poco, sí tener presente los resultados que se presentan. Que quizás muchos, no sé cómo vienen con el tema de los logaritmos y las potencias del colegio secundario, bueno, se recupera, obviamente es todo lo mismo, el tema de logaritmos y exponenciales es el mismo que eso, pero bueno, nosotros lo que le damos es un enfoque más teórico de esencialmente demostrar la existencia de las funciones, que es algo que no es sencillo o no es trivial, pero bueno, lo charlamos la semana que viene. Eh, y bueno, tienen entonces eso, ¿no? Un resumen de todos los resultados que esperamos que les pueda servir. Hay un apartado que es el apartado de modelos exponenciales que va a ser optativo, digo, es optativo en serio. O sea, esta partecita eh, eh, es opcional, no entra en el parcial, no está en la práctica también, pero también fíjense que si la miran la práctica de exponenciales, van a ver que tiene en el título que es optativa. Eh, y bueno, lo que sí hay es un resultado, bueno, una teoría importante que vamos a usar mucho, que es la teoría de orden de magnitud, que esto quizás sí es bastante nuevo en relación a las funciones logarítmicas, que es la teoría de orden de magnitud. Y bueno, se supone que hasta ahí es toda la teoría propiamente dicho que uno necesita saber, pero que después hay que medio poner en juego en algunos problemas que esencialmente suelen ser graficar funciones. Así que bueno, eh, de, entonces, ¿cuáles son los resultados teóricos importantes que
aparecen respecto a la derivada. Esperen que no quiero que se me superponga. Y que son los presentados en el video. No sé si alguien los vio o los tiene a mano. ¿Alguien que levante la mano? No. ¿Cómo, profe? O sea, ¿cuáles son los resultados teóricos que se presentan en los videos de... si alguien los vio, si no los vio, no hay problema. Ahora la idea es ahora empezar con eso. Pero si alguien los había visto, me ayudaba y bueno, íbamos entre todos. Pero bueno, si nadie los vio o no se acuerdan, eh, entonces, porque nosotros, o sea, hemos calculado, o sea, hemos definido lo que es la derivada y hemos calculado la derivada de un montón de funciones y la hemos interpretado como la velocidad o como la recta, la pendiente, la recta tangente, como que bueno, esa parte más o menos es todo lo previo. Ahora lo que vamos a hacer es avanzar con algunos. Lo que entre A y B existe un C, bueno, un poco todo eso. Todo eso es lo que vamos a incorporar como de teoría propia de la derivada. El primer resultado, medio como que es la base medio fundamental de todo esto, es que no tiene nombre, es eh, algo así como la condición necesaria, tal cual. Federico, es la condición necesaria para que un valor x0 sea un extremo local. Extremo era una manera de decir máximo o mínimo local. Y que se enuncia algo así como eh, si f es, está definida en un intervalo abierto, que son los intervalos que no tienen a los bordes. ¿Sí? Empezamos con esa situación. Una función que está definida en un conjunto que no tiene los bordes. Pero este intervalo puede ser así, tipo acotado, que empieza y termina en dos números, pero también puede ser de los que son toda una semirrecta para un lado o para el otro. O que sean todos los números reales. O sea, estos como serían los cuatro casos de intervalos que se llaman abiertos porque no tienen a los bordes. No está ni A ni a B. Ni A ni a B. Entonces, bueno, si f está definida en un intervalo abierto, eh, f alcanza un
máximo o mínimo relativo en x0, entonces, y por eso se llama condición necesaria, ¿no? En un teorema o en una proposición, cuando uno se dice P, entonces Q, Q es la condición necesaria para que pase P. Una función va a alcanzar un máximo relativo en x0 para, obviamente, x0 en ese intervalito, no tendría sentido que esté afuera. Eh, Entonces, eh, f o no es derivable en ese punto, o si es derivable y la derivada vale cero. Este resultado, que parece medio inocente, es un poco la causa de todos los resultados que luego aparecen en los videos desarrollados y que empiezan a relacionar la derivada con la función, el crecimiento, la concavidad. eh, Siempre les pedimos que tengan presente la idea de entonces, en el sentido que este teorema en este caso está presentado como una condición necesaria. Si una función tiene un máximo o un mínimo relativo en un punto dentro de un intervalo abierto, entonces o la derivada o la función no es derivable en ese punto, o en el caso que sea derivable, tiene que ser con derivada cero. No es un sí solo sí. Podrá haber puntos donde la derivada no exista y la función obviamente no alcance ni un máximo ni un mínimo, o podrá haber puntos donde la derivada valga cero y tampoco. Entonces, bueno, hay varios ejemplos, uno se grafica eso o se lo imagina de muchas situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué relación aparece en esta gráfica entre máximos mínimos relativos, valores donde la derivada no existe o valores donde la derivada vale cero? Bueno, marcamos con rojo. Este es un máximo relativo, aquí hay un máximo relativo también y ninguno más, ¿no? Pensemos que este es abierto, no llega hasta el borde. Y bueno, vemos que esto no es una demostración, ¿no? Es solamente para motivar que, bueno, acá hay un punto anguloso que da cuenta de que es un ejemplo donde la derivada no existe, o un punto donde la derivada existe, porque aquí la función es suave, pero la recta tangente es horizontal. No queda otra que la recta tangente sea horizontal. Bien, mínimos relativos, tenemos uno acá, no hay otros,
Este no está este no está porque no incluye el borde. Este acá no hay un mínimo relativo, la función viene bajando y no llega hasta ahí. Bueno, tenemos uno solito acá que también es de la forma en que la recta tangente es horizontal. Pero claro, hay otros puntos. Acá, por ejemplo, tenemos, imagínense que mi dibujo sea piola, un punto donde también la recta tangente es horizontal y sin embargo no es ni máximo ni mínimo, ¿no? Bueno, imagínense que hace un dibujito así. O acá, por ejemplo, este punto, la derivada no existe, principalmente porque ni siquiera es continua y sin embargo el punto no es ni máximo ni mínimo. Entonces, bueno, este es el primer resultado que se presenta y que, bueno, da cuenta de una condición necesaria para la existencia de un máximo y un mínimo relativo. Eh, Como primer resultado, eh, nos da una especie de receta o procedimiento o algoritmo para encontrar extremos absolutos. ¿Qué quiero decir? Aquí, esto es una condición necesaria para extremos locales. No sabemos eh, o no nos da cuenta de, eh, de si son absolutos o no. Eso, que la derivada valga cero o que la derivada no exista, nos da poca información por ahora sobre los máximos absolutos, solamente sobre los locales. Para el caso de extremos absolutos, uno lo que vamos a hacer es estudiar un caso muy particular, pero muy útil, que es los extremos absolutos de funciones continuas en intervalos cerrados y acotados, o sea, en intervalos cerrados significa para nosotros que tenga a los bordes y acotado en el sentido que no puede ser una semirrecta o todos los reales. Sí o sí empieza y termina en un número real. Esto es un caso donde uno sabe, por el teorema de Weierstrass, que el máximo y el mínimo absoluto existe. No sé si se acuerdan, el teorema de Weierstrass. No estoy seguro de haberlo escrito bien. Creo que me falta una R. El teorema, bueno, esperen que quiero estornudar. Bien, acá estoy. El teorema de Weierstrass asegura la existencia. ¿Se acuerdan? Que una función continua definida en un intervalo cerrado y acotado asegura eh, la existencia de máximo y mínimo absoluto.
o absolutos, ¿no? Un máximo por un lado y un mínimo por el otro, a no ser que la función sea constante, van a ser diferentes. Claro, entonces, como nosotros tenemos asegurada la existencia y que vamos a llamar, por ejemplo, o sea, existen x1 tal que f de x1 es el valor máximo absoluto, y existe x2, existe, vamos a ponerlo en singular acá, tal que f de x2 es el valor mínimo absoluto. Entonces, como nosotros sabemos que existen, hay varias chances. La primera chance es que x1 o x2 sean los bordes del intervalo. Ahí no hay mucho que podamos hacer, pero bueno, son dos bordes. No hay mucho. Por suerte, en los reales, los intervalos a lo sumo tienen dos bordes. Si no lo son, si x1 ni x2 son A o B, quiere decir que están adentro. Bueno, nosotros tenemos una manera de caracterizar a los valores extremos relativos de una función. Si x1 es un valor máximo, si x1 y x2 son extremos relativos, no, extremos absolutos, perdón, entonces también son relativos. ¿Eso se entiende? ¿Me creen? Yo voy hablando, ustedes me paran, preguntan, porfa. O sea, si son el valor más grande de todos, bueno, con más razón son el valor más grande dentro de un pequeño intervalito. Esa sería la diferencia, ¿no? Es decir, bueno, este valor que acá es, así como es el valor máximo absoluto, también es local, porque, bueno, en ese pequeño entornito es el valor más grande. Y bueno, necesariamente habíamos dicho que f o no es derivable en x1 o es derivable en x1, pero su derivada vale 0. Y lo mismo con x2. F o no es derivable en x2, o si es derivable en x2, necesariamente su derivada tiene que valer 0. Bueno, entonces lo que tenemos es una especie de lista de candidatos. Si yo soy capaz de, bueno, en principio, pensar el A y el B, los bordes del intervalo. Soy capaz de encontrar todos los valores donde la derivada no exista de la función. Y todos los valores donde la derivada exista y valga 0, alguno de todos estos tiene que ser
x1 o x2. Por suerte, la mayoría de los ejemplos que uno trabaja, esta lista es finita. Finita desde el punto de vista de que son pocos, además. 5, serán 6, a lo sumo 6, no sé. Si hay en la práctica ejemplos donde haya más opciones. Pero bueno, es una lista. eh, No es que siempre va a ser finita, y eso lo dejamos entre paréntesis. Hay casos horribles donde esto puede ser infinito, pero bueno, no nos vamos a topar con ese tipo de funciones. Y como es finita, yo lo que tengo chance es de agarrar la función y evaluar en A, agarrar la función, evaluar en B, agarrar la función y evaluarla en cada uno de los valores de la lista. No sé, si fueran 6 opciones, si fueran 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, bueno, 1, 2, 3, 4, uno más. Alguno de estos tiene que ser el máximo absoluto, y eso lo hago simplemente, lo puedo distinguir simplemente por inspección. Como el x1 es un valor, el x1 y x2 son valores máximos y mínimos absolutos que ya sé que existen, el que yo vea que me da más grande de todos, ahí lo descubrí. O sea, si este me da 5, este me da 7, este me da 9, este me da -3, este me da 2 y este me da 0, dice, bueno, ¿dónde está x1? Acá, este es x1, no tiene chance de escaparse de acá, así que este es x1 y este es x2. Entonces encontré, cuando f no es x1, quiere decir que no es continua. Eh, Este procedimiento no es válido si la función no es continua. O sea, sí o sí tiene que ser un ejemplo de una función que sea continua en todo el intervalo, y además el Sí, intervalo tiene que profe, ser. eso tengo entendido, pero cuando escribió abajo, digo que puso f no es x1 o es derivable, no entiendo muy bien ahí. Ah, claro, cualquier oración escribí acá. X no es derivable en x1, quise escribir. Ah, F no es derivable. Eso es lo que nosotros habíamos presentado. Si había un extremo relativo o la función no era derivable en ese punto, continua es, porque es parte de nuestro planteo inicial. Sí o sí tienen que ser funciones continuas. Pero bueno, hay algún punto anguloso, algún punto donde no hay derivada, que bueno, son estos casos. Y bueno, esto, como que, entonces simplemente por inspección, si yo soy capaz de armar esta lista completa, eh, evalúo la función y distingo dónde está el máximo absoluto y dónde está el mínimo absoluto. Los otros valores, obviamente no sé qué son. La verdad que uno no tiene chance de saber si 2 es un máximo o un mínimo relativo. En realidad, bueno, no es parte de nuestro problema en este momento. Este procedimiento que acabo de contarles es un procedimiento válido y justificable para el caso, para encontrar extremos absolutos
de funciones continuas en intervalos cerrados y acotados. Seguramente hay ejercicios de este estilo en la práctica bueno, ¿no? Y hay varios ejemplos desarrollados en los videos. Después, si quieren, el jueves vamos haciendo algunos ejemplos más. Bien, ok. Es la primera consecuencia de la condición necesaria. Una cosa que no dije es que eh, una nueva definición, o sea, uno dice que x0 es un punto crítico de f si x0 o si f no es del derivable en ese punto o es derivable pero la derivada vale 0. Eh, es una manera de ponerle nombre a estos elementos, a los elementos que no son el borde, o sea, x0 en el interior del intervalo, y que bueno, que son los candidatos, uno dice que son los candidatos, el A y el B también es candidato. Podría suceder que una función alcance su máximo absoluto en alguno de los bordes, eso eh, es que es una función lineal, un segmento, bueno, tiene un mínimo absoluto en A y el máximo absoluto en B y punto, no hay chances. Lo que va a aparecer seguramente cuando hago la inspección, el valor más pequeño va a estar en A y el más chiquito y el más grande va a estar en B. No, tengo que sí o sí incluirlos dentro de mi inspección a la hora de chequear dónde está el máximo y el mínimo. Bueno, eh, luego eh, sí se presenta el teorema de valor medio propiamente dicho en sus dos versiones. En realidad, o sea, ahí eh, se presenta el teorema de Rolle. Tengo miedo de que la computadora se me apague en cualquier momento. Algo le está pasando a la tableta. Son dos teoremas que, bueno, tienen nombre diferente, pero están muy relacionados en el sentido que más o menos la idea es la misma y depende del libro, generalmente presentan un teorema y después demuestran el otro, o al revés, como que son equivalentes entre sí. Los teoremas son, bueno, un poco como lo había dicho Paula, los de existe un C, es si f es una función continua en este caso tiene que ser continua en un intervalo cerrado, A y B, y derivable en, acá no hace falta que sea derivable en el cerrado, puede ser derivable en el abierto,
Y de casualidad, pónganle que f evaluado en A me da lo mismo que f evaluado en B. ¿Sí? Una función que gráficamente en A vale lo mismo que en B. Con estas hipótesis se puede asegurar ¿qué cosa? Si la gráfica es continua desde A hasta B y además la gráfica es suave, no queda otra que haya al menos un punto donde la derivada valga 0. En este caso me dieron 3, pero no hay manera de ir desde acá hasta acá de manera suave sin que haya algún punto, uno al menos, donde la derivada valga 0. Entonces, existe un número C que se puede asegurar que puede estar en el interior del intervalo, tal que la derivada en ese valor de C vale 0. Es un resultado eh, gráficamente muy aceptable, que bueno, está la demostración en el video, no la voy a hacer ahora para no demorar mucho, tampoco es muy innovadora. Lo que sí se basa en el resultado este eh, que presentamos al comienzo, que tampoco lo demostré porque está en el video y bueno, no quería demorar mucho. Son cosas que están buenas mirarlas si quieren para ir entendiendo un poco la parte formal. Y el teorema de Rolle es muy parecido, lo que hace es sacarle la hipótesis de que f de A sea igual a f de B. Si f es continua en un intervalo AB y derivable en el intervalo abierto, en ese caso lo que uno va a poder deducir como consecuencia, o sea, como la función en A vale una cosa y en B puede valer otra cosa diferente, mientras que el trazo de la gráfica sea continuo y suave, lo que vamos a tener es que acá tenemos una recta secante, algún punto dentro del interior tiene que tener tangente paralela a la secante. Ese es alguno, puede haber varios, en el que la recta tangente en ese punto me quede paralela a la recta secante, que en términos algebraicos sería, existe un C en el interior del intervalo, tal que la pendiente de la recta tangente si las rectas son paralelas, tiene que ser igual a la pendiente de la secante. Bueno, la pendiente de la secante es f de b
menos f de A sobre B menos A. ¿Sí? O sea, tiene que haber algún punto dentro del interior del intervalo donde la derivada de la función sea igual a la variación promedio. Esto llamábamos variación promedio o pendiente de la recta secante entre A y B. Bueno, supongo que la gente que está estudiando física eh, me dirá algo así como, bueno, eh, si uno va en auto desde La Plata hasta Buenos Aires, que son aproximadamente 50 kilómetros, y pongámosle que tardamos 40 minutos, nuestra velocidad promedio, no es la velocidad instantánea en cada punto, promedio, van a ser 50 kilómetros sobre 40 minutos. Bueno, horrible la unidad, kilómetros por minuto, pero para no hacer las cuentas es 5 cuartos. 5 cuartos kilómetros por minuto. Si mi trayectoria fue continua, desde el punto de vista de que no me teletransporté, o sea, si el auto fue moviéndose de manera continua y forma suave, que tampoco tuve un choque o un cambio abrupto de la velocidad, en algún momento de mi trayecto, mi velocidad instantánea tuvo que haber sido 5 cuartos. No hay chance de que la velocidad del auto no haya sido igual a la velocidad promedio. Entonces, esto son teoremas, un poco lo que uno llama teoremas de existencia. Son teoremas, son dos teoremas de existencia, igual que el teorema de Weierstrass, ¿no? El teorema de Weierstrass por sí solito no me servía mucho. El teorema de Weierstrass me asegura la existencia de máximos y mínimos, pero si no sabíamos cómo caracterizarlos, no había chance de encontrarlos. Eh, Acá, bueno, también son dos teoremas de existencia. Sabemos que existen, pero por lo pronto no sabemos muy bien cómo encontrarlos, más allá de una ecuación. Pasa que esta ecuación puede ser difícil de calcular o casi o imposible de resolver en forma exacta. Y bueno, tampoco hablan de unicidad. O sea, dicen que existe uno, pero pueden ser varios. Dice que existe C o al menos uno o al menos uno. Puede haber varios valores donde ocurra lo que tiene que ocurrir. Lo que sería importante, pero bueno, no, tampoco quiero hacerlo ahora, a no ser que ustedes quieran, es que tengan presente que todas las hipótesis son importantes, o sea, son teoremas bastante reducidos, son teoremas que tienen historia ya en la matemática, bueno, en todas las ciencias, como que ya han pasado por mucho tiempo, y son los más pequeños que se pueden hacer. O sea, no se le puede sacar ninguna hipótesis a estas cosas, de modo que si uno le saca, por ejemplo, la continuidad en un puntito, ya el teorema no se cumple, o si le sacás la derivabilidad en otro puntito tampoco se cumple. Y entonces, bueno, uno busca ejemplos donde eso pase. En los videos, si tienen un rato para mirarlos, hay ejemplos para cada situación eh, caótica no, para cada situación
específica donde uno le saca alguna hipótesita para ver dónde falla el teorema. O sea, el teorema sí o sí necesita, o los teoremas necesitan estas hipótesis. Bien, ¿qué más viene después de esto? ¿Alguien se acuerda? Yo no, estoy mirando mi apunte. Ah, ya me acordé. Ah, acá. Bien. Uy, me quedé sin lugar. Ya me quedé sin lugar. Ah, porque no escribí nada acá. Y, bueno, me paso por acá. Sobre la derivada segunda. Bueno, eso lo vemos el jueves. Lo primero que vamos a ver es la relación de la derivada primera con la función. Eh, Eso lo vemos el jueves. Primero veamos la derivada primera, que son los resultados que no tienen nombre específico, los hemos puesto propiedad uno, propiedad 2, 3, 4, 5, 6 propiedades creo que son. A ver, déjame mirar mi apunte. 6 propiedades, sí, sí. Y que hablan sobre la relación entre la derivada y la función. Eh, el primero es, partimos de una función que sea derivable en un intervalo, vamos a ponerle i para no... Pero, de nuevo, que sea abierto, pero también aceptamos que pueda ser, o sea, no tiene que tener los bordes, pero también puede ser del estilo de las semirrectas, ¿no? Un poco como lo decía hace un rato. Lo importante es que no tenga a los bordes. Por ahora. Después vamos a ver en la segunda propiedad que eso se puede resolver. O sea, si la función es derivable en un intervalo que es abierto, entonces, ¿qué relación hay entre la derivada y la función? Epa. Eh, lo primero es un sí, solo sí, que es eh, la derivada de la función es mayor o igual que cero en todo el intervalo si y solo si la función es creciente en el intervalo. O sea que el signo de la derivada, si es mayor o igual que cero en todo el intervalo, da cuenta como un sí solo sí, es las dos cosas son equivalentes, a que la función sea creciente. Creciente es creciente, no estrictamente creciente, ¿no? Una función constante es creciente, aunque no es estrictamente creciente. Lo mismo para la derivada, o lo mismo no digo, similarmente para la derivada, para el signo negativo. Si f' es menor o igual que cero en todo el intervalo, es equivalente a que la función sea decreciente.
Y el caso extremo sería que si una función tiene derivada que es igual a cero en todo el intervalo, eso es equivalente a que la función es creciente y decreciente a la vez. Ahí sería como que la función es constante en el intervalo. Estos son resultados de equivalencia, el signo de la derivada respecto al comportamiento de la función. Después hay otros dos resultados que son de implicación. Si la derivada de una función es estrictamente positiva en todo un intervalo, entonces f es estrictamente creciente en ese intervalo, pero no vale la vuelta. No es cierto que eh, si una función es estrictamente creciente en un intervalo, podamos asegurar que la derivada va a ser estrictamente positiva. Podrá haber puntos donde la derivada valga cero. Y bueno, si la derivada es estrictamente negativa en todo i, entonces la función es estrictamente decreciente. Estos resultados son los que se usan para estudiar a grandes rasgos los comportamientos de crecimiento y decrecimiento de una función, que a priori nosotros lo sabíamos hacer en forma algebraica, sabemos ya hecho en prácticas anteriores estudiar que una función era creciente con la condición, ¿no? O sea, f es creciente en un intervalo. Para nosotros la definición es que si el x1 es más chiquito que el x2, entonces la función evaluada en x1 es menor o igual que la función evaluada en x2. Como que preserva el orden, aunque bueno, podrá ser igual. Bueno, esta definición, que ya la habíamos trabajado así en general, lo que vemos es que está relacionada con el signo de la derivada, pero bueno, sí o sí tiene que ser funciones que sean derivables en todo el intervalo, si no, medio como que no tiene sentido, ¿no? Decir que la derivada es positiva o negativa si no existe. Eh, la propiedad 2 es un poco una especie de propiedad 1 ampliada, es si el intervalo i tiene alguno de los bordes a A o a B o a los dos, y la función es continua, fíjense que acá no se pide que sea derivable, sino que es continua en, en ese borde, ¿no? Si lo tiene a A, tiene que ser continua en A, y si lo tiene a B, tiene que ser continua en B, o si lo tiene los dos, tiene que ser continua en los dos. Entonces, los resultados anteriores valen
eh, chequeando el signo de la derivada en el intervalo abierto. O sea, no hace falta chequear el signo de la derivada en el intervalo cerrado, porque no tenemos como hipótesis. Entonces, los resultados anteriores siguen valiendo chequeando eh, chequeando el signo de la derivada en el abierto. Eh, ejemplo, no sé si está este ejemplo, pero no, no, no quiero meterme en un lío. Ay, déjame pensar un ejemplo. Mm. No, el ejemplo que iba a ser horrible. Bueno, no hagamos ningún ejemplo. Por ahora, igual se entiende la situación, ¿no? Eh, es una función que pueda estar definida en alguno de los bordes. Si yo chequeo que la derivada es negativa en el intervalo abierto y f es continua en el borde, acá le agrego el a nada más, estas dos condiciones me permiten asegurar que si la derivada era negativa, la función es estrictamente decreciente en el cerrado, ¿no? Agregándole el borde, que sería lo nuevo, ¿no? Que no incluyendo el borde ya lo sabía. Eh, una tercera propiedad que también es medio pava desde el punto de vista que es medio escribir de nuevo, es respecto a la C, que si uno tiene dos funciones, si f y g son derivables en un intervalo AB y sus derivadas son exactamente iguales en todo el intervalo, entonces, bueno, las funciones en sí no van a ser iguales, van a ser iguales con una constante aditiva. O sea, son iguales, salvo, uno dice que es salvo una constante sumada. Sumada o restada, bueno, puede ser una constante, cualquier número real, positivo o negativo, no hay problema.
Eh, este resultado lo vamos a utilizar más adelante en integrales para cuando uno estudia cálculo de primitivas, para mostrar que dos primitivas diferentes de una misma función difieren en una constante. Acá no es otra cosa de consecuencia de el ítem C. Si uno artificialmente construyera la función que es la resta entre f y g, tendríamos una función que es derivable en un intervalo, porque la resta de dos funciones derivable es una función derivable, y cuando calculo la derivada me da 0, porque la derivada de una resta es la resta de las derivadas, y entonces h sería una función cuya derivada es idénticamente 0, o sea, sería una función constante. Y después pasaría g sumando para allá y me daría la igualdad. Eh, Esperen que estoy chequeando. Bueno, el resultado 4 tiene nombre, bueno, seguramente lo van a encontrar en algún libro, es una condición suficiente para eh, extremos locales. Una, porque hay varias. En este caso es lo que se llama el criterio de la primera derivada, criterio de la derivada primera, que dice que, o sea, nosotros sabemos que si sabemos condición necesaria, ¿no? En términos de P, entonces Q, decíamos que un valor era máximo o mínimo local, entonces su derivada tenía que valer 0 o no tenía que ser derivable. Ahora vamos a ver una condición suficiente. ¿Qué cosas me garantizan que tengo un máximo o un mínimo local? Pensando en la derivada. Si entonces tenemos f continua, va a ser la condición importante, continua en un intervalo AB, y tengo un puntito adentro del intervalo. Vamos a ponerle CA acá. La condición suficiente sería, si f' de x es mayor o igual que 0 en a x0 y f' de x es menor o igual que 0 en el intervalo x0 b, entonces x0, si f' su signo es positivo en este intervalo, significa que la función es creciente y luego empieza a decrecer. Entonces x es un máximo local.
O sea, yo tengo que chequear el signo de la derivada a la izquierda de x0 sin importarme el signo en x0 y también lo tengo que chequear a la derecha del x0, pero bueno, necesariamente necesito que la función sea continua en todo el intervalo. No puede, o sea, si el x0 fuera un punto de discontinuidad, ahí estaríamos en problemas. El criterio sirve cuando la función es continua en todo el intervalo. Y bueno, algo parecido si pasa al revés, si pasa de negativo a positivo. Si la derivada es menor o igual que cero antes del x0 y es mayor o igual que cero después del x0, ahí sería una función que viene bajando y después empieza a subir. Acá entonces tendríamos un mínimo local. Esto es, bueno, estudio de mínimos o máximos locales. No podemos asegurar absolutos, eh, a no ser que el conjunto AB sea todo el dominio de la función. O sea, si el conjunto AB fuera todo el dominio, ahí ya sí podríamos asegurar que estos serían máximos o mínimos absolutos, pero bueno, por lo pronto eso no se sabe. Y ahora sí me quedé sin lugar. Pero acá tengo poquito lugar. Bueno, vamos a hacer otra pizarra. ¿Qué hora es? Ah, y media. Bueno, cero ejemplos. Bueno, cero ejemplos. Después el jueves, si quieren, hacemos muchos ejemplos. ¿Por qué no puedo abrir otra pizarra? No, no me deja. Vamos a grabar esto. Hoy es martes. Bien. ¿Esto están viendo la pizarra 2? Sí. Y bueno, y después de esto vienen dos resultados un poco ya. Ah, bien. Sí, estos son importantes. Bien. La propiedad 5, que no, todavía sigue teniendo que ver con crecimiento y decrecimiento. Eh, este resultado es muy importante porque permite agilizar mucho, 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 mucho. Ya la demostración de esta tiene un poquito más de técnica. Si quieren y alguien está interesado, eh, lo que hay que mirar son los videos de, bueno, si se llega a apagar la computadora, o sea, si yo me llego a ir, espérenme, porfa, pero algo le está pasando a mi computadora que no responde mucho. No sé qué le pasa. ¿Están ahí? ¿Me escucha? No, ahí ya me dejaron de escuchar. No, sí. Bueno, no me responde el mouse ahora.
Bueno, no importa. Eso. Lo digo entonces verbalmente, que la demostración de este resultado, que es muy poderoso, requiere un poco más de técnica, está, pero hay que mirar los videos que hablaban de la relación entre la continuidad y la monotonía de las funciones, que estaba un poco más atrás en la teoría, que sería algo así. O sea, si una función es derivable en un intervalo abierto y nunca se anula, o sea, algo así como los que están justo antes de la derivada, profe. Y eso me quería fijar, pero no me responde el navegador, así que no estoy seguro de... son los videos que se llaman monotonía y continuidad. Monotonía y continuidad. Estos videos, no sé si lo han visto, si los tienen presente, hablan del hecho de que eh, nos van a hacer, bajo qué condiciones se puede asegurar que una función acepta inversa, si es continua, la inversa también es continua, un poco estaban motivados con ese problema. Acá aparecen para salvarnos este resultado que, bueno, dice eso, ¿no? Si una función es derivable en todo un intervalo y nunca vale cero, su derivada. Ah, bueno, y la derivada no es ella. Y la derivada nunca vale cero, algo así como f' de x distinto de cero para todo x. Entonces pueden pasar dos cosas solamente. O la derivada es mayor que cero en todo el intervalo, o la derivada es menor que cero en todo el intervalo. Eh, es un resultado poderoso desde el punto de vista que eh, nosotros teníamos algo parecido a esto si pensábamos en funciones continuas. O sea, si a mí me decían una función g es continua en un intervalo y esa función era diferente de cero, el teorema del valor intermedio o el teorema de Bolzano me aseguraba que no podía cortar al eje X. Entonces, o tenía que estar todo arriba o todo abajo del eje X. Pero uno necesitaba la hipótesis de que la función g sea continua en el intervalo. Entonces, yo lo que estoy diciendo acá es que la f' no vale cero, pero yo no sé si f' es continua. No lo sé, yo lo sé que existe. F' de x existe. Pero como función f', como una función definida también en el intervalo AB a los números reales, no necesito saber que sea continua, y de hecho podrá no hacerlo, sin embargo podemos asegurar que el signo no va a cambiar. Este resultado habilita a estudiar
el signo de una derivada usando lo que se llama valores de prueba. Si uno es capaz de encontrar todos los valores donde la derivada valga cero o donde la derivada no exista, eh, podemos utilizar este resultado para estudiar el signo de la derivada y por ende el crecimiento o el decrecimiento de una función. Entonces, ejemplo. Esta función es derivable en todos los reales, que es un intervalo abierto. Este sería mi dominio. Su derivada es 3x al cuadrado más 6x más 2. ¿Vale 0? Bueno, me fijo. 3x al cuadrado más 6x más 2 igual a 0. ¿Tiene solución? El discriminante de esta ecuación cuadrática es 36 menos 4 por 3 por 2. 4 por 3, 12. 24. 36 menos 24 vale 12. Es positivo. ¿Sí? Entonces hay soluciones que son de la forma x1 igual a menos 6 más menos raíz de 12. Bueno, x1 lo vamos a tomar con el más sobre 2 por a, que es 6, y x2 va a ser con el menos. Entonces, f' se anula únicamente en esos dos valores. O sea, de menos infinito hasta x1 no se anula y existe, ¿no? Y existe además. Sabíamos que la derivada en realidad existía en todos lados, pero lo cierto es que ahora puedo asegurar que en este intervalo no se anula. Entonces, mantiene su signo en todo el intervalo. Mantiene su signo en todo ese intervalo. Y bueno, ¿y qué signo? ¿Es positivo o es negativo? Y pruebo, qué sé yo. En realidad acá hice algo mal, ¿no? Pero, porque me mandé a hacerlo. X1 está acá y X2 está acá. Así que hasta X2 no se anula. Perdón, vamos a corregirle eso. Acá no se anula. Hasta acá no se anula porque el X1 está en otro lado. Bueno, agarro un ejemplo de algún valor en este intervalo. No sé qué ejemplo se les ocurre. Esto x2 es de la forma menos 1 menos raíz de 12 sobre 6. Raíz de 12, anda a saber cuánto vale.
es 4 por 3, es menos 1, no, menos 1 es esta parte. Mm, no, tiene que quedar algo con decimales. Raíz de 3 sobre 3, eh, eso te creo más. O sea, 12 es... Ah, no, porque está un poquito más a la izquierda. El menos 1 está acá. Este es menos 1 menos algo. Está un cachito corrido para la izquierda. Así que eh, habría que, no sé, menos 2. Raíz de 12, 3,46 es la raíz de 12. Bueno, la calculadora no le anda a mi computadora. Estoy agarrando el celular. Bueno, no, sin celular. Raíz de 12, 12 es 4 por 3, así que la raíz de 12 es la raíz de esto, que es 2 raíz de 3. Si divido por 6, me queda raíz de 3 sobre 3, que era lo que decía Alejo, que grande. Y el tema es que no sé muy bien cuánto vale esto, pero esto es más chiquito que 1. O sea, raíz de 3 sobre 3 es mucho más chico que 1. eh, Así que podemos agarrar el menos 2. O sea, x igual a menos 2 pertenece a este intervalo. Eso me pasa por eh, agarrar una función así, ejemplo, al azar. En este valor, ¿qué signo tiene la derivada? La derivada evaluada en menos 2 me va a dar 3 por menos 2 al cuadrado más 6 por menos 2 más 2. Esto da positivo. Eh, bien, sí, igual ya terminamos. Queda una cosita más. No da positivo, ¿o no? 12, no me gusta nada lo que estoy viendo. Ah, no, sí, está bien. Me da 12 menos 12 es 0, más 12 más 2 da. Entonces es positivo y eso quiere decir que la derivada es positiva en todo el intervalo. Ya con chequear un solo valor, asegurando que la derivada no se anulaba en todo el intervalo y que existía un poco de miedo. Bueno, sí. Bueno, ahí ya cuando empiecen a usarlo en los ejercicios van a ver que de a poco le van a perder miedo. Eh, F' es positiva en todo el intervalo. En todo el intervalo. Y que la derivada sea estrictamente positiva en un intervalo me permitía asegurar que la función era estrictamente creciente. Y en este caso puedo incluir al borde del intervalo porque eh, la función polinómica es continua en todos los reales, así que en el borde lo puedo agregar. Bueno, un poco
el único ejemplo que hicimos medio a mano, chiquitito, pero bueno, para ir presentando todos los resultados. Después uno haría más o menos lo mismo con el intervalo que va de x2 a x1 y algo parecido de x1 a más infinito. Uno podría también chequear el signo de la derivada en cada intervalo solamente con agarrar un valor de prueba. A este se llama valor de prueba. eh, y este procedimiento está justificado por lo que se llama la propiedad 5. No tiene un nombre. Y el último resultado, que lo presentamos también para así completamos, que es la propiedad 6. Allá no tiene mucho que ver con crecimiento y decrecimiento, pero bueno, también es una consecuencia importante del teorema del teorema de valor medio, que es si una función es continua en un intervalo, también abierto, pero puede ser de cualquier forma. eh, y es derivable en ese intervalo, salvo quizás algún punto. ¿Sí? Acá uso una notación conjuntista al intervalo AB. eh, yo sé que es derivable en todo el intervalo salvo un punto. En este punto no sé muy bien qué pasa. No es que digo que no es derivable, digo que no sé qué es. Yo sé que es derivable al menos en todo el intervalo salvo ese puntito. Si el límite cuando x tiende a ese puntito por la derecha de la derivada que yo sé que existe, así que yo me puedo acercar con la derivada a ese. Existe y es un número L1, entonces este número representa precisamente la derivada por derecha de la función en ese punto. O de manera similar, si me acerco al x0 por la izquierda con la derivada y este límite existe y me da un número L2, bueno, ese número L2 va a ser sí o sí la derivada por izquierda. O, bueno, los dos casos juntos sería si el límite así a secas, por derecha o por izquierda, de la derivada de la función es un número L, entonces L es precisamente la derivada de la función. Acá estaríamos diciendo tácitamente existe la derivada por derecha. Acá estaríamos existe la derivada por izquierda. Y acá diríamos existe la derivada.
necesitamos, como hipótesis, que la función sea continua en todo el intervalo. No puede tener en x0 una discontinuidad. Tiene que ser continua en todo el intervalo. Y tenemos que saber que la función es derivable a la izquierda y a la derecha. ¿Cómo averiguar si la derivada justo en ese puntito existe? Bueno, una manera, como condición suficiente, es que el límite de la función derivada exista. Bueno, eh, estos son, bueno, después del jueves hacemos ejemplos o hay también en los videos ejemplos de entonces. Si este límite existe y vale un número L, puedo decir que la derivada va a existir, pero podría ser al revés que no, que haya funciones donde la derivada exista y sin embargo no vaya esto. Un ejemplo, creo que está en la práctica, es considerar, y lo dejo en todo caso como tarea para que lo piensen, considerar esta función. ¿Qué le pasa? No, acá, vamos a poner un cuadrado acá. Ahora sí. La función es derivable, no es derivable, cuánto vale este límite, existe, coinciden ambas cosas. Bueno, lo dejo como tarea, en todo caso lo charlamos el jueves que viene y listo, por hoy. Esto es una revisión entonces, como dije, de... eh, no, como dije no, porque cerré la pizarra y no creo que la pueda volver a abrir. Voy a tener que apagar y prender la computadora seguro. No sé qué le pasa, pero no anda. Pues yo tengo dos pantallas. Tengo la pantalla de la laptop, que es donde escribo, y el monitor, un monitor conectado, que es donde los veo a ustedes con el chat y esas cosas. Parece que lo que no me están dando es el escritorio. A ver si paro de compartir. No, no puedo. No sé cómo voy a hacer para terminar la sesión, porque no me aparece. Bueno, listo, igual ya está. Ya con esto la idea es ayudarles a tener un repaso. Pasa que, bueno, no hice ningún ejemplo y, y si cuando miran los videitos van a ver que hay un montón de ejemplos. Igual, seguimos igual con esto el jueves. Bueno, listo. A ver, ¿cómo hago para parar la grabación ahora? No sé si... Porque el tema es que tampoco quiero... Bueno, sí, ustedes vayan despidiéndose y yo de paso trato de investigar cómo corno hago para... Porque tengo miedo de que parar y que no me grabe la clase de hoy. Sería un bajón. Eh, no sé. A ver, no.
Ah, voy a desconectar la tableta. A ver si es eso. Eso, ahí está. Desconecté la tableta, lo que estaba fallando. Listo. Entonces vamos a parar la grabación.